Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos. Hoy es martes, es el Día de Reyes, 6 de enero. Anoche Estados Unidos no fue el responsable de los drones y del tiroteo que se desató alrededor del Palacio de Miraflores en Caracas. El enfrentamiento entre la misma Guardia Presidencial que intentó derribar los drones sin saber que eran drones venezolanos. El escenario, las suposiciones fueron las peores, pensaron que se trataba de otro ataque de Estados Unidos y que iban por Delcy Rodríguez, que minutos antes se había posesionado como presidenta de Venezuela en reemplazo del capturado Nicolás Maduro. Lo de anoche en Caracas fue un poquito o mucho producto de la paranoia, disparos, patrullajes, gente corriendo, grabando, buscando refugio, tanquetas recorriendo Caracas y militares en moto que tenían o temían una nueva operación militar de los Estados Unidos. Al final fue simplemente una muestra más del descontrol que hay dentro de las fuerzas militares. Eran drones de los mismos militares venezolanos en un sobrevuelo del que no informaron a la Guardia Presidencial ni a la Policía de Caracas. Por eso terminaron confundidos y atacados entre sí, lo que demuestra también el caos y la descoordinación que hay en el gobierno que ahora está en manos de doña Delcy Rodríguez, la mujer más poderosa, la mujer que aparentemente se ganó la confianza y que está cooperando, según dice el presidente Trump de los Estados Unidos. A la medianoche, hace 6 horas largas, apareció el ministro de Defensa Diosdado Cabello en calles de Caracas con policías muy fuertemente armados a decir que todo estaba divinamente, que ellos son leales y nunca traidores, en medio de esta cacería de brujas que se ha desatado para determinar quién entregó a Maduro o quién es leal a Delcy Rodríguez. A propósito de Maduro, ya les contaré porque pasa su noche en la prisión de Brooklyn, en Nueva York, con la promesa de que el 17 de marzo, dentro de 2 meses largos, después de las elecciones parlamentarias en Colombia, volverá a presentarse ante el juez de Nueva York, del Condado Sur, en donde estuvo ayer con su esposa Cilia Flores. Ambos, Maduro y ella, Cilia Flores, se declararon inocentes. Maduro dijo 3 veces que es el presidente constitucional de Venezuela, que es inocente y que se acoge solo al Tratado de Ginebra, que Estados Unidos lo secuestró, y hasta le juró a un venezolano que lo increpó en la calle, una escena medio de película, cuando salía del tribunal, que con ayuda de Dios iba a quedar en libertad. Que es lo mismo que dice su hijo en Caracas, su hijo Nicolásito, que se reunía con narcos en Medellín, contra quien también hay una acusación de los Estados Unidos, que espera de regreso a su padre en Caracas. La verdad, hijo y padre parecen engañados, 0 posibilidades de que Maduro vuelva a Caracas. Maduro no aceptó ninguno de los cargos, 4 que le imputaron por conspiración por narcoterrorismo, por importar cocaína, por exportar en realidad, por conspiración para tener armas y por posesión de ametralladoras. Los mismos delitos que le imputan a su mujer, la poderosa Cilia Flores, que fue en los años 90 abogada de Hugo Chávez, que terminó siendo la más poderosa, el poder detrás del trono. Vamos a contarles las aventuras de ambos, declarados inocentes. La próxima audiencia será el 17 de marzo. Ahora preso, que dejó todo listo en Caracas para un acto que estaba planeando este sábado 10 de enero, porque cumplía su primer año del nuevo periodo de gobierno. Después de que se robó las elecciones de julio del 2024, esta semana iba a completar supuestamente el primer año del nuevo gobierno de Nicolás Maduro. La que se juramentó ante su hermano, el ratificado presidente de la Asamblea de Venezuela, se llama Jorge Rodríguez, fue la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que tendrá un mandato por 90 días. Son prorrogables, pueden ser 6 meses en total. El Parlamento, las fuerzas militares, la Fiscalía, el Palacio de Miraflores serán los puntos de su gobierno, del madurismo. A ella, a Delcy Rodríguez, se dirigió el ataque de anoche de María Corina Machado, que le da una entrevista a una cadena de confianza del presidente Donald Trump, a un periodista de confianza del presidente Trump, diciendo que Delcy Rodríguez ha sido la arquitecta, y tiene razón ella, no es una mujer de fiar, ha sido la arquitecta, no es inocua en la estructura de poder del chavismo, y que fue la mujer que determinó todo el cronograma de torturas, de narcotráfico que hay alrededor del gobierno de Venezuela. Pero es ella, paradójicamente, doña Delcy Rodríguez, la que va a dirigir supuestamente la transición, porque es en ella en quien confía Marco Rubio y en quien confía el presidente Donald Trump.
que niega que haya sacado a María Corina Machado por la mezquindad de que él no se ganó el Premio Nobel de Paz. Bienvenidos, muchas historias para acompañarlos. El gobierno colombiano, por su parte, le dirige una carta a Estados Unidos diciendo que debe colaborar, que quiere seguir colaborando, que es la misma declaración que hacen los ministros de Justicia, Andrés Hidárraga, y del Interior, Armando Benedetti, en un video en el que aparecen sugiriéndole a Estados Unidos que están listos a cumplir todas las exigencias de la Casa Blanca. Después de la captura de Maduro, María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela lo antes posible. El regreso será a pedir unas elecciones libres, intentando meterse en la fotografía de la transición. Ella, que ha sido la artífice del triunfo del otro, de Edmundo González, ella no pudo ser candidata porque estaba inhabilitada, pero intenta jugar, ahora que parecen estarse moviendo las cosas en Venezuela. Fue muy elogiosa en la entrevista de anoche con Trump, por el contrario, no está convencido de que sea la mujer para gobernar a Venezuela. Es la respuesta a las versiones de prensa norteamericana que aseguran que la molestia de Trump con María Corina es porque ella no rechazó el Nobel, que no lo compartió con Trump, que creía o cree todavía que el Nobel debió ser para él. A propósito del presidente Trump, un grupo de congresistas demócratas le está exigiendo explicaciones al gobierno norteamericano sobre la operación en Venezuela, sobre el que van a manejar al gobierno de Venezuela. No le gusta, no ven sustento legal muchos congresistas de la oposición. Un reclamo liderado por Chuck Schumer, Mark Warner, que temen que Trump, su secretario Marco Rubio y el secretario de Guerra Peter Hegseth quieran lanzar otras aventuras militares en otros países. Vamos a contarles en segundos de lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Estados Unidos y, por supuesto, la arrodillada del gobierno del presidente Trump, del presidente Petro en Colombia, que por otro lado está anunciando para mañana miércoles una movilización popular. El presidente Petro está en plan de calle, anuncia a las 4 de la tarde, mañana miércoles, discurso en la Plaza de Bolívar, por un lado el gobierno atacando a los parlamentarios que no han salido a defender al presidente Petro, anuncia al ministro Sanguino, el ministro de Trabajo, que presentará ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia de carácter penal contra 3 congresistas, J.P. Hernández del Partido Verde, Lina Garrido y Polo Polo, por unos trinos que ellos escribieron que el gobierno considera que son traición a la patria. Por el otro lado, el gobierno todo en cartas y en comunicaciones intentando crear puente, diciéndole a Estados Unidos que quieren seguir colaborando y que no ven necesaria una operación militar en Colombia. El ministro del Interior, Armando Benedetti, escribe a propósito en sus redes sociales un trino muy duro, grosero, la verdad más que duro, diciendo que los presidentes de las Cortes en Colombia y del Congreso en Colombia son narcos y que hacen parte de un Estado fallido y los consideran narcos y Estado fallido porque no han salido a defender al presidente Petro en este momento. Así es la vida. El presidente Benedetti, cuyas manos está en la Corte Suprema de Justicia, diciéndole a los magistrados de la Corte, hágame el favor, que son unos narcos. Es la descripción que él hace. Se describe a una Colombia enferma. Ustedes me dirán si son de Marte. Es el reto que les plantea el controvertido ministro Benedetti, que no tiene visa, está en la lista Clinton y la emprende contra las Cortes en Colombia. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hay neblina densa en Bogotá, pero opera normalmente el aeropuerto El Dorado. También les contaré del ataque de anoche de disidentes de las FARC en Caquetá, en donde mataron desde una motocicleta a 2 policías. Y en Santander de Quilichao, en Cauca, ocurrió la primera masacre del año. 3 mujeres son las víctimas de estos grupos terroristas. Bienvenidos, los acompañamos desde Mañanas Blue. Enseguida el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Fue repelido en este momento, hace 2 minutos. No sabemos qué tipo de aeronave fue, pero fue repelida por funcionarios, creo que de la
de la Asamblea Nacional. Caracas amanece bajo una tensa calma luego de que fuerzas de seguridad abrieran fuego de manera preventiva contra drones que sobrevolaron el Palacio de Miraflores. Con una cantidad aún no determinada, aún no especificada de drones, sobrevolaron varios edificios gubernamentales allí en el centro de la ciudad y se generó una respuesta de funcionarios policiales, de militares y hasta de los llamados colectivos, según se pudo ver en decenas de estos videos que hay en redes sociales. Mierda, qué susto, chamo. Sube a tu casa. Si escucha cómo le dice, sube a tu casa, rápido, rápido. Le dice, verga, Dios mío. Casi sobre las 11 de la noche, Diosdado Cabello apareció acompañado de policías fuertemente armados para asegurar total normalidad en Venezuela, reiterando la consigna, leales siempre, traidores nunca. Sí. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Jugadores! ¡Traición! ¡Jugadores! ¡Traición! Y mientras el régimen venezolano confirmó que se trató de una confusión con drones venezolanos, Estados Unidos se negó cualquier participación en estos sobrevuelos que causaron otra noche de pánico en Caracas. Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentaron este lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Ambos se declararon no culpables. Soy Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Soy un hombre decente y un prisionero de guerra que fue secuestrado y traído aquí, y me acojo a los tratados de Ginebra. Así se presentó ayer ante el juez el dictador venezolano que, de hecho, de acuerdo a los reportes, el juez Hellerstein lo interrumpió mientras hablaba diciendo que no tenía que decir todo eso, que solamente le estaba preguntando su nombre. Cilia Flores también insistió en su rol, diciendo que ella es la primera dama de la República de Venezuela. La justicia de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y a Cilia Flores de delitos graves, incluyendo conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y otros cargos relacionados con tráfico de drogas y grupos criminales. Brian Nichols fue subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Va a haber un proceso legal largo, complicado, complejo, y al final del día lo van a castigar por algunos de los delitos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la coordinación sobre Venezuela estará a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el subjefe del gabinete, Stephen Miller. También afirmó que Delcy Rodríguez está cooperando con autoridades estadounidenses y afirmó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino en guerra con la gente que vende drogas y con la gente que vacía sus prisiones en el país. Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. En una ceremonia, Delcy Rodríguez tomó juramento como presidenta encargada de Venezuela ante los diputados de la Asamblea Nacional, que en esta misma jornada inició un nuevo periodo legislativo. Juro que en este momento difícil de la patria, que en este momento donde la población se pregunta cuál va a ser nuestro destino y qué va a ser de nuestros líderes, podamos decir, tengamos confianza, que juntas y juntos siempre venceremos, lo juro. El diputado chavista Jorge Rodríguez, hermano de la actual presidenta encargada de Venezuela, fue reelegido como presidente de la Asamblea, la cual ha presidido durante los últimos 2 periodos legislativos. Durante una entrevista en Fox News, la líder opositora venezolana María Corina Machado criticó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó de ser aliada de Rusia, China e Irán, y afirmó que la población venezolana la rechaza porque ella fue la arquitecta de la tortura de miles de venezolanos. We believe that this transition should move forward. Delcy Rodríguez, as you know, es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico. Es la principal aliada y enlace con Rusia, China e Irán. Desde luego no es una persona en la que los inversionistas internacionales puedan confiar. Es rechazada y repudiada por el mundo venezolano. Por eso seguimos adelante y, como usted mencionó, ganamos una elección por amplio margen bajo condiciones fraudulentas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyó la primera sesión de este año 2026, una sesión extraordinaria convocada por la embajadora de Colombia